genio, Irene. No, de nada, perdón. Acá no sé lo que hice. ¿Me diste el poder ya? No. Me lo sacaste, Cristian Forti. Vamos. Ahí está Luis. Bueno, muy bien, qué grande. Bien, vamos a este punto del texto que a mí me parece que es muy interesante, que es el pensamiento crítico. Estamos en 37. Tenemos que llegar justo, 161. Van a haber dos definiciones, ¿no? ¿En qué consiste el pensamiento crítico? ¿Lo ven, no? Una combinación de actitudes, competencias, actitudes y disposiciones utilizadas en el pensamiento de evaluación razonado que requiere un juicio cuidadoso o una reflexión continua. Bueno, esto es de Tulchin, bárbaro, pero a mí me interesa más lo que va a decir Horowitz, ¿sí? El pensamiento crítico es la capacidad de problematizar lo evidente, de examinar críticamente la vida. Para este autor, los hechos, los temas, los acontecimientos deberían presentarse a los alumnos de forma problemática, no temas sueltos. ¿Me siguen con esto, chicos? En su opinión, las ciencias sociales deberían capacitar a los alumnos para investigar la naturaleza ideológica, ¿sí? Y para relacionar hechos con distintas teorías. Ustedes acá tienen un esquema, esto se llama un esquema organizador de aprendizaje. Creo que esto un poquito lo expliqué yo en algún momento, ¿no? Pero bueno. Está claro, después marcan ahí en el texto las dos miradas, las dos definiciones de pensamiento crítico. ¿Cómo se problematiza según Pagés? Primero se presenta un problema o el dilema es el interrogante y luego se formula el problema. El problema tiene que estar contextualizado, determinado, con las variables que van a intervenir en ese problema. Luego el autor dice se investiga. ¿Qué significa? Se empieza la indagación. ¿A dónde puedo ir a buscar información con respecto a ese problema o ese dilema? Para eso se logra un debate, un diálogo sobre los distintos puntos de vista que van a surgir en eso. Eso tiene que estar registrado en el pizarrón o en algún lugar para que todos compartan la misma información. ¿Hasta acá vamos bien? Esto es según Pagés. El otro paso es contextualizar el problema. Y lo interesante de Pagés es que hace un proceso de analogía del problema, porque se compara con otras situaciones similares. Es muy interesante. ¿Con qué? Relacionada con la historia, chicos. ¿Para qué? Para que uno logre, primero ver que son diferentes contextos, y luego para que uno pueda lograr entender el proceso. El autor luego dice la valoración de la solución del problema en el contexto. No vamos a solucionar el problema. No solucionamos problemas, sino seríamos Putin, ¿no? Que soluciona todos los problemas, dice. Lo que, de alguna manera, lo que se busca es una interpretación propia, un acercamiento a ese problema generando las hipótesis y las fuentes que hemos llevado adelante. ¿Qué dice Pagés en la conclusión? Este proceso lo que llevó es una proyección al estudiante en lo metodológico y en lo estratégico de su propia realidad, chico, y de la vida del estudiante, o sea que partió de su propia realidad. Y acá hay otro aspecto para poder compartir, que es, a ver si lo tengo.
Me parece que se me fue. Bueno, lo que quiero decir es que los estudiantes en este proceso, desde un punto de vista de análisis crítico, lo que de alguna manera contribuyó a la capacidad de cada uno de los estudiantes. Y ustedes acá tienen una grilla de observaciones con respecto a esto. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Esto es importante para realizar un diagnóstico y ver de qué manera, con estas actitudes, estas propuestas, puedo ir mejorando. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Eso lo hacemos nosotros o lo anotan los alumnos? No, eso lo anotamos nosotros. ¿Sí? Bien. Lo anotamos nosotros para tener de alguna manera un registro, además para tener un seguimiento también de los chicos, dónde tengo que fortalecer, dónde tengo que volver. Luego, y después van a encontrar acá algunos aspectos que a mí me parece que son muy interesantes, habilidades del pensamiento que se convierten en estudiante pensador crítico, es decir, capaz de pensar, sentir y actuar en su sociedad y en su mundo. Son las siguientes. Bueno, preguntar y responder para clarificar cuestiones y problemas, comprobar la consistencia interna de una información, ¿no? Estas actitudes, estas formas digamos, de diálogo, de habilidades, van a poder de alguna manera darle a ustedes un camino. Por ejemplo, la validez y confianza de las fuentes. Si la información es relevante, hay que desecharla. ¿Sí? Distinguir entre dos y juicios de valor. Ojo con este punto. Distinguir entre lo esencial y lo incidental, ¿no? Esto también es un punto muy importante. Reivindicaciones justificadas y no justificadas, ¿no? Esto es un poco lo que decía Martín, de opinión y de información. Utilizar y reaccionar una calificación falaz de manera apropiada, ¿sí? Esto también. Esto es tremendamente importante, que no, digamos, todo lo que digan tiene que tener de alguna manera una comprobación o alguna fuente de donde salió. Identificar información ambigua. ¿Cuándo es una información es ambigua, chicos? ¿Cuándo les Cuando tiene parece dos que? significados. Sí, exactamente. Tienen dos significados y además está indefinida, ¿no? ¿De qué lado? ¿Cómo es esta información, ¿no? Identificar, plantear y examinar suposiciones. Esto de identificar, plantear, examinar suposiciones son suponer cosas que a veces son suposiciones, como las hipótesis, saber que son supuestos teóricos. ¿Estamos? No es una verdad, yo digo tal cosa, es supuesto teórico, es una hipótesis. Identificar el tema o problema central, esto es tremendamente importante. Identificar afirmaciones no justificadas, ¿sí? ¿Cuáles son no justificadas? Juzgar la exactitud y la falsedad de la fuente, esto se hace con una constatación de fuentes. Juzgar la solidez de un argumento, esto para nosotros es tremendamente clave. Controlar su propio pensamiento, yo diría más que nada, más que controlar, es una palabra que a mí mucho no me gusta, sino de alguna manera podríamos decir acompañar, ¿no? Su propio pensamiento. Reconocer las inconsistencias a veces que puedan aparecer, ¿no? Cosas que le dijeron, que vinieron, que de tal manera o de tal otra. Y reconocer, se me fue. Reconocer la adecuación de los datos del problema, ¿no? Reconocer la adecuación significa cómo voy a adecuar el problema y problematizarlo y analizarlo. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Están todavía ahí? Bien.
Estamos, Luis. Bien, este texto entonces finaliza con esta apertura, esta mirada, tiempo histórico el jueves que viene. Si hay alguna pregunta, por favor, vamos a trabajar a la clase que viene. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Y Bien, bárbaro. ¿Estuvo comprendido el texto o no? ¿Se sí, comprendió? claro, es bastante ¿Eh? llevadero. Sí, Sobre todo este pensamiento crítico, que mayormente tengan en cuenta esto, ¿no? Que el pensamiento crítico es parte del proceso. El fin no es el pensamiento crítico. ¿El fin qué es? El conocimiento. El pensamiento crítico es un medio. Es un medio que, si no, sobre el conocimiento. Hice, en vez de hacer conocimiento, reconstrucción del conocimiento, el trabajo con mis estudiantes a través de sus conocimientos previos, sus saberes previos, estoy haciendo periodismo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién me iniciaba, yo tenía un compañero que venía con el Clarín bajo el brazo a dar clase, ¿no? Daba clase con el Clarín, mamita querida, ¿no? Digo, no porque sea solamente porque sea el Clarín, sino digo, una sola mirada, digamos, desde una perspectiva tal vez que es fuera de los intereses de los estudiantes. Bueno, todo eso hay que, ¿no? Es importante. Si vamos a trabajar con fuentes, digamos, o medios masivos de información. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo por mi clarito? parte no. Todo claro, sí. Bueno, Leonardo, Todo clarín, profe. No, no, profe, muy claro. todo Creo clarito. que la base es que el alumno tenga su propia autonomía, ¿no? Pensar por Y sí ese es mismo. el fin, claro, ese es el fin. Cosa que va a costarte, Leonardo, porque las políticas a veces que vienen es coaccionar. Entonces, digo, en eso también, la política educativa me refiero a veces, ¿no? Cuando Sí, traen yo, cuadernillos, qué sé yo, revisarlo, buscar esta autonomía. Si viene una cosa, yo tengo que dar otra, como para que haya dos miradas, por lo menos, ¿no? sí, como hace usted, profe, no buscar, no tengo una sola mirada, sino distintas, varias. Y no, porque la riqueza está en varias miradas, sino si no estamos haciendo Si no, vamos a ir una una línea educación, una línea muy recta y no vamos a cambiar de ese lado. claro, no hay discusión tampoco, no se puede problematizar desde una mirada solamente, ¿no? Después, Nicolás, Buscar Roberto, nuevos paradigmas. perdón. que después le comentaba que, si me permite, le subo un video que comentaba Roberto que justo lo vi hoy, que puede estar relacionado justo con esta clase que vimos hoy, de la profesora que tuvo un episodio medio raro en una clase. Ahora en un ratito se lo subo al grupo. Bueno, bárbaro. Sí, tengamos en cuenta esto. Pido por favor que las clases no sean con esta intención de política partidaria, ¿no? Digamos, de política se habla porque es un aspecto que dentro del análisis se habla de política económica, política social, pero desde el punto de vista de la política partidaria, no porque somos profesionales, nosotros somos trabajadores de la educación, somos sujetos de derechos y tampoco no me gusta obligaciones, el deber, ¿no? De uno libremente debe para que los estudiantes alcancen la mejor actualidad y lo mejor para formarse y formarse como futuros profesionales que van a ser. Digo, en esto me parece que es fundamental. Lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasa con
las poblaciones aborígenes, qué pasa, es el rol educativo que va a tener con respecto a chicos que tienen de alguna manera, no me gusta tampoco, digamos, necesidades materiales. Entonces también eso uno debe tener un análisis preciso, ¿no? Es bastante complicado, nos va a tocar tiempo difícil para en el momento de, digamos, de que nos toque ir a las escuelas y ya generar este acto educativo tan importante para nosotros. Para que esto es lo que vos, y mayormente sostengo cada rato con ustedes, generar la autonomía de los estudiantes. Es su perspectiva, dejémoslos, ¿no? Siempre y cuando sea para el bien, ¿no? Vamos a ser para el bien sin hacer daño a los demás, a eso me refiero, ¿no? Que trabajemos para el bien común, ¿no? Para el bien individual o el bien solamente, no, para el bien común, ¿no? Que todos puedan tener digamos, compartir las mismas cosas, el mismo espíritu y ser respetuosos con alguien que piensa diferente, y listo, no hay otra cuestión. No sé si hay alguna preguntita más, Nicolás, Martín, Roberto, Cristian, Ailén. No, profe. No, Luis, yo no tengo ninguna consulta. Bueno, Luna. Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, acuérdense de esto, chicos, ¿sí? Siempre de generar acuerdos, buscar un clima de unidad, ¿no? Digamos, son difíciles los debates en el aula porque se involucran muchísimas cosas y experiencias. Además, yo le hoy comentaba, ¿no? Hay muchos chicos que están trabajando ya en municipios, ¿no? Municipios ahora en este momento en las campañas, ¿no? Tienen unos mangos y trabajan. Entonces digo, también tengamos cuidados con esto, con lo que ellos piensan y les dicen. Bueno, todo esto, tengamos mucho cuidado y manejarnos profesionalmente, llegar a un análisis serio con respecto a la realidad actual y a partir de ahí cómo vamos buscando soluciones, ¿no? Cuando hablamos de soluciones que podamos nosotros hacer, ¿no? Otra cosa, ¿no? Una solución importante es no dividir el curso, no generar conflicto dentro del curso, al contrario, buscar la integración aún más de los estudiantes, ¿no? Y fortalecer, si yo tengo que hacer una salida un día, qué sé yo, vamos al cine, digo, bueno, yo me acuerdo jugaba al fútbol con algunos, bueno, todo ese tipo de cosas ellos valoran mucho que los acompañen. Estamos, sobre todo en este contexto tan desfavorable para los jóvenes, ¿sí? Que parecieran que a veces no los escuchamos. Entonces me parece que es un lindo momento para poder acordar con ellos. Bueno, nos queda un minuto. Buen fin de semana, que la pasen bien. Gracias igualmente, profe. Y bueno, lo mejor para ustedes. Un abrazo. Igualmente, gracias, Bueno, profe. Luis, buen fin de semana. Que tengan buen fin de.